A continuación, nos vamos a revisar la aplicación de una herramienta de la planeación estratégica dentro de un problema concreto. El problema que vamos a mostrar es el problema de contratación de personal. De antemano, de acuerdo con las actividades que nuestra corporación desarrolla, puede llegar a tener requerimientos de personal, que son contratados por un grupo de clientes o empresas usuarias. Estos clientes que pueden llegar a requerir las empresas tienden a tener alguna variación. En algunos momentos las empresas pueden necesitar una mayor cantidad de efectivos, dadas sus operaciones, o bien una menor cantidad de personal, provocado por algunos elementos del entorno. En un momento más ejemplificaremos qué tipo de variables pueden ayudarnos a delimitar estos cambios en la demanda de personal. Nosotros tenemos registrado un año completo, de enero a diciembre, y colocamos en cada evento el requerimiento de personal. Vamos en enero en 77 empleados, en febrero 52 y así sucesivamente va modificándose la cantidad de elementos que pueden llegar a requerir las empresas, teniendo mínimos y máximos en este caso. Mínimos como por ejemplo el caso de agosto, solamente 12 efectivos contratados, y máximos el caso de abril, que ilustra 91 efectivos. Lo primero que tenemos que encontrar son indicadores de medidas de tendencia central, porque el pronóstico que vamos a desarrollar es un pronóstico que se basa en una herramienta estadística, el método de ajuste exponencial simple. En consecuencia, para poder calcular un pronóstico, lo primero que vamos a utilizar es el total, la suma total de efectivos contratados a lo largo del año. En Excel este tipo de cálculos es muy sencillo, solamente se debe de colocar la sintaxis correspondiente a la fórmula que vamos a emplear. En este caso la sintaxis será la correspondiente a la función suma. Y elegiremos el rango de datos con el cual desarrollaremos el cálculo, que en este caso comienza en enero con 77 empleados contratados y termina en diciembre con 43 empleados contratados. Y es un rango que va de la celda B2 a la celda B13. Ahí cerramos el paréntesis y damos Enter. Nos va a dar un acumulado total de 662 empleados. ¿Ok? A lo largo del año, las empresas a las cuales les brindamos servicios, en este ejemplo ficticio, contrataron un total de 662 elementos. Ahora, para poder hacer nuestro pronóstico, hacer una proyección válida y más o menos tratar de visualizar lo que puede ocurrir en un futuro cercano, vamos a necesitar una medida de tendencia central. Esa medida es el promedio de la variable en cuestión. En este caso a la variable le llamamos y, pero se puede llamar de cualquier forma, ¿no? La variable tú le puedes asignar la etiqueta que quieras, x, z, a, b, la que tú gustes. Nosotros por cuestiones prácticas utilizamos el valor de y, ¿no? Entonces vamos a calcular el promedio de y. Este promedio se va a calcular igual con una función, y esa función es la función promedio. ¿Ok? Excel tiene muchas funciones de carácter estadístico que se pueden ejecutar de manera inmediata, ¿no? Calculamos nuestro promedio y nos dice que las contrataciones promedio durante todo este año han sido de 55 elementos. Podríamos pensar que en un futuro, en algún mes, probablemente las empresas necesiten contratar un total de 55 efectivos para sus servicios de seguridad. Y eso puede ser, es un valor que es probable, ¿no? Aquí tenemos datos en noviembre, por ejemplo, de 51 elementos, en febrero de 52, se aproximan a 55. Es un dato que puede llegar a ocurrir en un futuro próximo, ¿no? Sin embargo, nosotros sabemos que hay condiciones en el entorno económico, social, político, en este caso sanitario, ¿no?, que pueden modificar los resultados de esos pronósticos. Y tenemos que poder medir la variación de esos datos. Desde el punto de vista estadístico, esa variación se mide con una desviación. En este caso, una desviación estándar, ¿no?, que es el nivel en el que se separan los datos desde un promedio en particular, ¿no? Un promedio que se ha calculado y se ha definido para una muestra. A partir de ahí vamos a ver qué tanta variación hay para poder identificar qué tipo de contrataciones pueden existir en el futuro. ¿Ok? Bueno, estadísticamente vamos a desarrollar una tabla de distribución de datos en donde lo primero que vamos a hacer es, al evento Y, le vamos a restar el promedio, ¿no? El evento Y es el dato que tenemos en cuestión. En este caso, el dato de los diferentes eventos. En enero, por ejemplo, 77, ¿no? Nuestra fórmula nos dice que hay que tomar el dato de enero, 77, y le restaremos el promedio, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es colocar la fórmula en Excel, colocaremos igual, seleccionaremos el dato de enero y le restaremos el promedio.
el promedio que ya calculamos que es 55. Esto nos va a permitir medir una variación que hay en el mes de enero con respecto del promedio. Y como posteriormente vamos a copiar esta fórmula, y para que esto sea muy rápido, vamos a hacer que la celda de promedio se convierta en una celda de referencia absoluta. Para ello, en nuestra tecla de funciones de nuestro teclado presionamos F4. Se van a colocar estos signos de pesos alrededor de los valores de la celda y la dejarán fija. Eso quiere decir que cuando copiemos nuestra celda, ese valor no se va a modificar. ¿Ok? Entonces, damos Enter y tendremos que hay una variación de 22. 22 positivos. Lo que nos quiere decir que en enero se contrataron 22 plazas más que el promedio que estamos proyectando. Copiamos esta fórmula, la arrastramos hasta llegar al último evento que es diciembre para poder hacer la variación y encontramos que en algunos casos vamos a tener una variación negativa, como es el caso de febrero, en donde se contratan 52 plazas. Esto quiere decir que en nuestra proyección serían 3 plazas menos que el promedio. El promedio es de 55. En marzo 87, 32 positivos, quiere decir que se contratarían 32 plazas más. Si ustedes se fijan, todos estos valores provocan variaciones en los datos. Estas variaciones van a afectar el desarrollo de nuestro pronóstico por la propia distribución estadística. Posteriormente agregaremos dos variables que nos van a ayudar a medir, en este caso, el nivel de impacto que se puede generar al momento de tener otras variables en juego, ¿no? Bueno, entonces, ya tenemos esa variación la medimos aquí. Ahora, para el método de ajuste exponencial simple, se necesita hacer una proyección exponencial de esa variación. Y eso no es nada más que elevarlo al cuadrado, ¿no? Es decir, el dato que ya tenemos de la variación de datos entre el periodo y el promedio se elevará al cuadrado, que es muy sencillo. Excel tiene la función de potencia, que es para calcular valores exponenciales. Le diremos que el valor que queremos incrementar en este caso o proyectar al cuadrado es el valor de la celda D2, ¿no? Que es la columna que medíamos hace un momento de la variación en la fila número 2. Después colocaremos una coma y le diremos qué potencia. En este caso, estadísticamente se va a utilizar el cuadrado del valor, ¿no? Entonces será el número 2, será al cuadrado. Si coloco un 3 es al cubo. A la cuarta, a la quinta, a la sexta potencia, las que se necesiten calcular se pueden colocar. En este caso es únicamente el cuadrado de. Y entonces vemos que la proyección exponencial de 22 es 47. 22 elevado al cuadrado es 477. ¿Ok? Perdón, hace un momento lo había dicho mal. Colocamos nuestra fórmula para todos nuestros valores. De cada valor hacemos la proyección exponencial. Aquí 3 al cuadrado me van a decir no es cierto, no es 3, es 9, ¿no? Pero recuerden que nosotros estamos redondeando valores aquí, ¿ok? Para que manejemos valores concretos, ¿no? Es 3.1667, pues el cuadrado es 10.0278. Cuando yo quito los decimales, se redondean de acuerdo con el criterio de Excel, ¿no? Que a partir de 0.5 sube a al siguiente valor entero, ¿no? En este caso, pues es 3 y 10. Por esa situación, no es que sea 3 al cuadrado y que esté mal calculado, sino que hay valores decimales en el cálculo de nuestro formato. ¿Ok? Bueno, ya está. Ahora, vamos a encontrar la suma de esta misma función. ¿Ok? Vamos a colocar la sumatoria de esta columna que vamos a necesitar para poder calcular la otra medida de tendencia central que vamos a utilizar en este ejemplo. Esa medida será la desviación estándar, que es la variación de qué tanto en algún momento dado se separan los valores de nuestra muestra con respecto del promedio. Ya sabemos que el promedio es 55. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar la suma de esta columna de proyección exponencial. ¿Ok? Sumamos los valores que van desde el primer evento y hasta el último. Y listo. Ya tenemos el resultado de ese cálculo, ¿no? De esa proyección. Ahora vamos a utilizar nuestra fórmula de desviación estándar para poder hacer el cálculo de nuestro ejercicio. ¿Ok? Entonces, bueno, considerando eso, podremos utilizar un resultado en concreto. Vamos a calcular nuestra desviación y para ello vamos a utilizar la siguiente función. Esta sería la función que vamos a emplear, la desviación estándar, que nos dice que es la suma del primer hasta el enésimo evento de una distribución de datos menos su promedio elevado al cuadrado y multiplicado
por la probabilidad de ocurrencia de un evento, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos en primera instancia a calcular la probabilidad. La probabilidad la vamos a llamar P subíndice I, probabilidad del evento I. ¿Ok? Será P, probabilidad del evento I. Y esto es muy fácil. Para hacer este cálculo nosotros no necesitamos complicarnos en gran medida porque será una proyección simple, una proyección de una probabilidad simple, una probabilidad inicial, y ese será el siguiente valor, ¿no? La probabilidad inicial será igual a 1 entre n. En este caso, 1 que representa un evento y n que es el número total de eventos que tenemos. Nosotros tenemos que el valor de n es de 12 eventos, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos haciendo el cálculo de un año. Entonces n es igual que 12 porque es de enero a diciembre. Y la probabilidad entonces, de acuerdo con la fórmula que acabamos de colocar, una probabilidad simple será 1 entre 12. ¿Ok? Ahí cerramos paréntesis y nos dice que la probabilidad de que alguno de estos valores que yo tengo se repita en el futuro es de 0.08, o lo que es lo mismo el 8.33%. Es lo que tengo de probabilidades de que alguno de estos eventos se vuelva a repetir con la misma cantidad, ¿no? O sea, es una probabilidad baja. Es por eso que necesitamos medir la desviación estándar para ver realmente qué tanto puede dispersarse los valores de nuestra muestra con respecto del promedio. Ahora sí, ya podemos calcular nuestra desviación estándar, ¿no? Si ustedes se fijan, el valor y menos y media elevado al cuadrado es el encabezado de esta columna. La suma de estos eventos es este valor. Y eso facilita ya el cálculo de nuestra fórmula de desviación estándar. Esto será igual que la raíz, vamos a calcular la raíz. Aquí vamos a abrir un paréntesis más al que ya tiene porque vamos a multiplicar un par de valores. Será la raíz de la suma de la columna que tenemos hace un momento como columna exponencial, por la probabilidad que ya habíamos calculado acá en la celda B18, 1 entre n, el 0.083333. ¿Ok? Ahí es lo que se va a calcular ahí. Primero va a multiplicar y luego sacará la raíz, ¿no? Damos Enter y listo. Ya tenemos nuestra desviación estándar. Nos dice que la variación de datos puede tener un valor de más o menos 23 unidades. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que en algún momento dado, nuestra proyección puede tener un cambio de 23 unidades. Eso quiere decir que podemos tener en algún momento dado un requerimiento de 23 empleados más o 23 empleados menos. ¿Ok? Es decir, si yo proyectaba que era 55 el valor que podía utilizar como pronóstico válido, la desviación me dice que puede cambiar y puede incrementarse 23 empleados más o bien 23 empleados menos. ¿Ok? Bueno, haciendo referencia a esto, ahora utilizaremos el cálculo de nuestro pronóstico inicial o nuestra proyección inicial. Y para eso vamos a tener un incremento. ¿Qué tanto se puede incrementar o disminuir el nivel de nuestra contratación? Bueno, ese incremento lo vamos a simbolizar con la letra I y será igual a 1 más el producto de la división de la desviación estándar entre el promedio. Esto quiere decir ese porcentaje de variación. Puede ser más o menos, tú lo decides. Es más, o vas a utilizar el símbolo más, cuando tú consideras que quizá la situación mejore, la economía se vuelva más dinámica y en consecuencia requieras una mayor cantidad de empleados, ¿no? O sea, te van a contratar más efectivos. O bien, por el contrario, puede ser que en lugar de incrementarse, el valor disminuye, porque dados los entornos, las condiciones y las variables que en algún momento dado te pueden afectar, en el entorno social, político, económico, en lugar de tener más contrataciones, tengas una menor cantidad de empleados requeridos. Para eso calcularemos esta fórmula de incremento, ¿no? El incremento será igual a, yo voy a utilizar para este ejemplo el valor de más, pensando que las cosas se van a componer en el corto plazo, 1 más. Pero si me quiero ver pesimista, aquí en lugar de poner ese más, colocaría un menos. Abro paréntesis y voy a dividir el resultado de la multiplicación el resultado de la división de mi desviación estándar entre
el promedio. ¿Ok? Listo. Me dice que va a haber una variación de 1.41. Eso quiere decir de el 41%. Puede ser que yo esté estimando el 41% más. Ok, a continuación nosotros vamos a desarrollar el cálculo de nuestro pronóstico inicial y considerando que el escenario, el entorno económico va a mejorar, lo que vamos a utilizar es la referencia del cálculo del evento anterior que teníamos, que en este caso es enero, con 77 contrataciones, y lo vamos a multiplicar por el incremento que calculamos, el valor de I, este 1.41 que me dice que puede ser que tenga 41% de contrataciones adicionales a las que ya tenía en el periodo anterior. ¿Ok? Damos Enter y obtenemos el resultado. Me dice que como yo estoy pensando que la proyección económica del año siguiente va a estar mejor que la proyección económica actual, que la situación económica actual, pues entonces en lugar de requerir menos personal voy a requerir más. 109 contrataciones. Y puedo copiar este dato. Únicamente necesito fijar, por supuesto, mi fórmula en cuestión, la fórmula del incremento para que cuando copie no se desplace, que quede como una referencia absoluta, utilizando la tecla de funciones F4. Y una vez que haya hecho eso, puedo hacer el cálculo de mi pronóstico inicial. Este cálculo considera única y exclusivamente la variación de los datos que se pueden crear al interior de la distribución estadística. Sería una distribución basándose en una única y sola variable, que es la variable personal, ¿no? Entonces, pues ya está aquí, ¿no? Si yo saco la suma de estos resultados, pues voy a ver la diferencia en el comportamiento de contrataciones esperadas. ¿Ok? Me dice que contrataría 993 plazas. Tendría en lugar de 662 elementos contratados como el año anterior, ahora estoy proyectando, dado que hay un incremento positivo, un incremento favorable, 939 plazas, ¿no? Pero bueno, ustedes podrían decirme, ok, la situación actual en el 2020 no es para nada halagadora, ¿no? Por el contrario, es bastante compleja. Y además, en el futuro se estima que haya más problemas económicos de los que ya existen actualmente. Bueno, el único cambio que tenemos que hacer es en la fórmula de incremento. Aquí presionamos la tecla de funciones F2 para hacer la corrección, la modificación de nuestra fórmula, y en lugar de utilizar ese más, para verme en un escenario positivo, utilizo un menos, que sería un escenario pesimista, ¿no? Un escenario en el cual las condiciones van a ser adversas. Y doy un Enter. Con eso cambia en absoluto mi primera proyección, que se basa, como les mencionaba, única y exclusivamente en una sola variable, que es la variable personal, ¿no? En este caso, en lugar de tener las 900 contrataciones, ahora vamos a tener solamente 385, porque el incremento, en lugar de tener 41% más, me dice que solo se está quedando en el 58%, ¿no? Hace un momento teníamos 1.40, ahora tenemos 0.58. En lugar de tener más contrataciones que el año pasado, tendríamos menos, únicamente el 58% de contrataciones. Y entonces eso me llevaría a tener a solamente contratados 385 guardias en diferentes empresas. Esto por supuesto puede afectar a una corporación como la nuestra porque los ingresos disminuyen, el nivel de servicios que tenemos contratados serían menores y generaría una serie de ajustes necesarios en la operación de toda la empresa. Hasta aquí, hasta este punto, nosotros ya tenemos un pronóstico válido, una proyección válida dentro de un método estadístico, en este caso por pronóstico utilizando el ajuste exponencial simple. ¿Ok? Sin embargo, en el entorno pueden haber variables adicionales que modifiquen todavía más nuestra proyección. Ahorita nos vamos a quedar ya con el escenario adverso. ¿Ok? Nosotros podríamos tener variables como la inflación o como el IGAE o bien el Producto Interno Bruto. En este caso, la inflación, como nosotros sabemos, es el incremento de los precios, el encarecimiento de ciertos productos. Y cuando eso sucede, quiere decir que el entorno económico puede todavía complicarse un poco más, porque las cosas se vuelven más costosas y en consecuencia los servicios también, dado que utilizan distintos tipos de insumos o elementos que provienen de diferentes cadenas productivas, ¿no? En este caso, nosotros vamos a pensar que tenemos una inflación de cerca del 9%, ¿ok? Que eso sería una inflación muy alta.
y tendríamos un indicador global de actividad económica que se llama IGAE en nuestro país. El indicador global de actividades económicas, que es IGAE, mide el dinamismo que existe en los diferentes sectores económicos. Y con dinamismo nos referimos al incremento o la disminución en la producción de los diferentes sectores, ¿no? A lo mejor nosotros decimos, es que estamos trabajando para Grupo Carso y ellos están involucrados en diferentes sectores, ¿no? Uno de ellos las telecomunicaciones, por ejemplo. Y si nos damos cuenta que las telecomunicaciones van a la baja, entonces tendríamos todavía más problemas, ¿no? Porque además de la inflación, esa disminución en los servicios de telecomunicación provocaría que uno de nuestros clientes tuviera menos ingresos y muy seguramente contratara menos personal, ¿no? Bueno, esto puede registrarse con valores positivos o negativos. Eso ya depende del tipo de reporte. ¿Quién mide el IGAE? Lo mide INEGI, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, y lo publica mensualmente. Y hace ajustes de carácter bimestral, trimestral, semestral y anual. ¿Ok? Nosotros vamos a colocar una de las cifras que últimamente se publicaron en el IGAE del sector servicios. En esta situación de pandemia, el sector de los servicios, específicamente todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, ha incrementado su nivel de demanda, ¿no? Porque la mayor parte de nosotros estamos ahora más tiempo conectados a Internet, por ejemplo, ¿no? Y esto provoca que se gaste más dinero en ese sector. Entonces vamos a tener un 12% de incremento. ¿Ok? Bueno. Considerando estos dos datos, vamos a hacer el cálculo de la inflación y el IGAE para poder hacer un pronóstico ajustado a esas dos variables. La inflación, el 9%. Y vamos a suponer que ese 9% nos afecta a las contrataciones, ¿no? Es decir, tendríamos menos contrataciones. Nuestro pronóstico inicial lo vamos a multiplicar por el porcentaje que tenemos de inflación, y lo utilizaremos como un valor negativo. Para poder copiar nuestra fórmula vamos a fijar este valor como un valor de referencia absoluta. Y entonces nos da 4 elementos menos en el mes de enero, y cuando lo copiamos nos dará los resultados de los demás eventos, ¿no? En este caso la inflación representaría menos contrataciones. Y el IGAE, pues por el contrario, el IGAE tendría una proyección de 12. En el sector servicios, 12%, lo que nos dice que podría llegar a requerir una mayor cantidad de contrataciones, ¿no? En este caso, multiplicaríamos el 45 que obtuvimos como proyección del mes de enero por el 12% que tenemos como valor registrado de nuestro IGAE, ¿no? De nuestro indicador de actividad económica, y nos daría 5, ¿no? ¿Ok? Copiamos la fórmula y ahí tendríamos los incrementos, ¿no? Podríamos hacer que estas dos variables se anularan, inflación e IGAE, y de esa forma colocar los impactos independientes, ¿no? Pero en este caso los vamos a calcular de manera total, los vamos a calcular de manera integral. Vamos a hacer la proyección de nuestro pronóstico y nosotros diríamos, bueno, ya el pronóstico con los ajustes de inflación y el indicador global de actividad económica quedaría de la siguiente manera. Tendríamos 45 contrataciones que proyectamos con base en nuestro método estadístico de ajuste exponencial simple, más el indicador global de actividad económica que me dice que se contratarían un poco más de empleados, menos la inflación. ¿Por qué? Porque la inflación es un valor que va en contra del desarrollo económico, ¿no? Normalmente provoca una mayor cantidad de problemas en la demanda de bienes y de servicios. Y entonces diríamos, bueno, nos quedaremos con 46, ¿no? Por supuesto, la diferencia de entre 4 y 5 es 1 a favor. Tendríamos una contratación más, ¿no? Y así copiamos nuestra fórmula para todos los valores siguientes, ¿ok? Al final podemos obtener la suma de este tipo de proyección, como en este ejemplo, suma desde la fila 2 de la columna I y hasta la fila 13 de la misma columna, ¿no? Y obtenemos que son 396 contrataciones. Un poco más alto que el pronóstico inicial, dadas las condiciones que nosotros tenemos, ¿no? A lo mejor nos dicen, es que la inflación se va a mantener un poco más controlada y en lugar de 7% va a ser 5%. Bueno, eso provoca que nuestro resultado tenga un cálculo diferente. Ahora, si el IGAE se incrementa todavía más, en lugar de tener un 12%, tiene un 18% de incremento, pues tendríamos un mejor escenario de contrataciones. Con este tipo de herramientas de planeación estratégica, tú puedes desarrollar mecanismos que te permitan evaluar
la forma en la que puede operar tu empresa en un futuro próximo, basándote en herramientas de carácter estadístico, simples como esta que acabamos de ver, muy fáciles de ejecutar y utilizando algunas variables del entorno. ¿En qué nos puede ayudar esto? En la planificación de nuestros objetivos y sobre todo en la evaluación del desempeño cuando hablemos de la parte del control. Espero que esta herramienta te sea de utilidad y puedas aplicarla pronto en el desarrollo de tus proyecciones de operación. Recuerda que hay una serie de ejercicios que tenemos que cubrir y uno de ellos será hacer un cálculo similar tomando como base el número de empresas y servicios que en tu sector o en tu servicio se desarrollan, ¿no? Tomando en consideración un ejemplo que puede ser como este, un ejemplo anual o un ejemplo en un periodo de tiempo distinto, ¿no? A lo mejor se puede desarrollar de diferentes formas. Lo que se requiere es que se haga el cálculo de este tipo de proyecciones en el periodo de tiempo que tú consideres te es más conveniente, ¿no? En el que se adapta un poco más al desarrollo de tus actividades. Continuaremos con el desarrollo del curso.